sea que hubiera un rey, ¿sí? Y un parlamento que definiera la voluntad del pueblo implementada a través de normas y procedimientos que un rey diría, hágase. ¿De acuerdo? En lugar de eso, evidentemente ganó algún otro grupo, dijo, no muchachos, nos vamos a conformar con una república. Y ese concepto era totalmente distinto. ¿Sí? Somos una república, somos una república representativa y somos una república federal. Entonces, en todo lo que hacemos, se supone, ¿sí?, que deberíamos actuar debajo del paraguas de ese paradigma. ¿Sí? Todos adoptan un idioma. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que otra de las cosas que dice es lo que comparte una comunidad y requiere de un lenguaje común, porque en definitiva, para ponerse de acuerdo en cuanto a creencias, valores, reglas y técnicas, vamos a necesitar tener un lenguaje común en el cual manejarnos. ¿Por qué es una visión estática? Es este punto. Por parte de lo de acá, pero por este punto fundamentalmente. Hay un común denominador de valores, de reglas, ¿sí? Y el resto lo que dice es, vamos a hacer las cosas de esta manera. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ese es el concepto de lo que es un paradigma. Ahora, y ya a lo mejor más pegado a lo que nosotros hacemos, decimos que el paradigma, en cuanto a su visión dinámica, son soluciones a problemas que la comunidad adopta como modelo o ejemplo de base para la solución de otros problemas concretos. En algún momento, cuando se crearon las reglas, ¿sí?, que conforman el accionar de este país, Constitución Nacional, Código Civil, Código Penal y la mar en coche, fue porque en definitiva nos pusimos de acuerdo en un montón de reglas porque decimos, bueno, cuando encontremos un problema lo vamos a solucionar bajo estas reglas. O sea, vamos a utilizar a estas reglas como soluciones posibles a un problema en términos generales para obtener la solución concreta. ¿Sí? Y por eso se supone, a veces acá las cosas no las hacemos muy bien, ¿sí?, que si se da un problema, no deberíamos estar todos a los gritos como los indios, intentando imponer lo que cada uno cree, sino, muchachos, pasemos el problema del Parlamento y que el Parlamento se rompa los cuernos con eso. ¿De acuerdo? Lo mismo, y voy para adelante así, no nos vamos yendo por las ramas, que en programación va a ocurrir en el desarrollo, programación, y lo tiro más genérico, en el desarrollo de soluciones de problemas, en el desarrollo de sistemas, vamos a tener un paradigma del cual vamos a respetar. ¿Para qué? Para la resolución del problema todo. Y después vamos a tener paradigmas con los cuales, en definitiva, llevamos a solución algunos problemas concretos. ¿Sí? Entonces, leo y explico. Paradigmas, en cuanto a programación, dice colección de conceptos que guían el proceso de construcción de un programa. Estos conceptos controlan la forma en que se piensa y formulan los programas. A uno le parece muy lógico agarrar y decir, bueno, si yo tengo un lenguaje procedural, resuelvo procedural. Y si yo tengo un lenguaje orientado a objetos, resuelvo en función de objetos. Pero eso es sostenible en tanto y en cuanto nosotros conozcamos cuáles son las bases que sostienen a estos paradigmas que son totalmente distintos. ¿Sí? Que no nacieron cada uno de un repollo distinto, ¿no?
Alguno puede ser, alguno dando vueltas por ahí puede ser que sí, pero en línea general hubo un primer repollo, ¿sí? Y después hubo una evolución, sobre todo en los dos paradigmas que son más comunes de encontrar, que son, o sea, más difundidos, digamos así, que es el paradigma procedural, ¿sí? Y el paradigma de objetos. ¿Cuál nació primero? El procedural. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque la forma de hacer, de poder representar, es una forma totalmente desarmada, donde yo lo que hacía era representar los datos por un lado, lo mejor que podía, ¿sí? Y generar programas que en definitiva manejaran esos datos lo mejor que podía. Estoy diciendo lo mejor que podía porque antes la cosa era bastante más dura que lo que puede significar programar ahora. Pero justamente una de las divisiones fundamentales que ustedes pueden ver como diferencia, y voy, después el problema lo tienen los docentes de paradigmas de programación, pero que me interesa a mí establecer con ustedes, es que si yo voy al procedural, aquí es como un andanivel que tiene dos partes. Por un lado, toda la definición de datos. Y por otro lado, toda la definición de programa. ¿Sí? Pero van por separado. Y es la lógica del programador la que indica cómo interacciona esto con esto. Eso es la base del paradigma procedural. ¿Sí? Por un lado, la representación de datos y por otro lado, la representación de los procedimientos. De cómo hacer. Primero resuelvo toda la parte de data, por un lado, totalmente distinto, y después toda la parte de procedimientos. ¿Pero qué pasó? Pasó que para representar toda esta parte de data, ¿sí?, hubo que ir desarrollando tipos de datos. Al principio los tipos de datos eran mucho más primitivos, mucho más elementales. ¿Sí? Por ejemplo, hace años atrás, bastantes, las fechas no tenían representación propia. No había el tipo date. ¿Estamos de acuerdo? O sea que teníamos que manejar, ¿sí?, al tipo de dato respecto de día, mes, año, como si fueran numéricos. Y eso implicaba reglas que decía que, por ejemplo, había que manejar que el día 99 no existe. ¿Sí? O sea que nosotros teníamos que, en parte de nuestros procesos, ¿sí?, preocuparnos por cómo estos tipos de datos lo manejábamos. Lo cual ocurre hasta el día de hoy, nada más que mucho menos obvia que lo que yo les estoy planteando acá, que es mucho más básico. ¿Sí? Antes la concepción de string no existía, sino la de un montón de variables que guardaban caracteres uno a uno. En realidad hoy en día lo tienen resuelto. Claro. Hoy en día vos programás en Java, por ejemplo, y ya viene el conjunto de librerías que ofrece el lenguaje, ya vienen esos tipos de datos para que te facilitan el manejo de fechas, de subo un día, de subo una semana, etc. Pero por debajo alguien hizo la lógica igualmente. Por debajo alguien hizo ese laburo de Horacio, de controlar que no existe el día 99, de que hay días que son, hay años que son bisiestos, etc. Nada más que los lenguajes se los ofrecen ya cocinados. Bueno, entonces en el devenir de la historia pasa lo que dice él. Muchos de estos programas, ¿sí?, vienen dados y puestos acá.
Entonces, ¿qué tenías? Tenías un montón de programas, de pequeños programas, que lo que hacían era manejar los datos, ese tipo de cosas, la lógica del dato, ¿sí? No la lógica del problema de base que yo quiero resolver, que está acá, ¿sí? Entonces, Niklas Will, que fue el autor, el creador del lenguaje Pascal, ¿sí? O sea, dentro de lo procedural, el paradigma el estructurado, él genera un